Bienvenidos a Escuela Online de Salud. La meningitis se define como una enfermedad inflamatoria que afecta a las meninges y al líquido cefalorraquídeo que contienen. Aunque las causas principales son las infecciosas, también pueden ser consecuencia de determinadas sustancias químicas como fármacos, de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, o de procesos neoplásicos. En este audiovisual vamos a aprender la clasificación y etiología de las meningitis, los factores de riesgo de padecerla y su fisiopatología. La meningitis se puede clasificar en función de su tiempo de evolución y en función de su etiología. En función del tiempo de evolución, podemos considerar las meningitis agudas, las subagudas y las crónicas. Así, en las agudas, este tiempo de evolución es inferior a una semana. En las subagudas comprende entre 1 y 4 semanas. Y en las crónicas el tiempo es superior a las 4 semanas. En función de la etiología, podemos considerar las meningitis infecciosas y las no infecciosas. Las infecciosas estarían causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos, mientras que en las no infecciosas, las causas comprenderían los fármacos como la producida por los antiinflamatorios no esteroideos o antibióticos del tipo quinolonas, penicilinas, isoniazida, vancomicina o gentamicina de administración intratecal. También la hemorragia subaracnoidea, las enfermedades autoinmunes o los procesos tumorales pueden producir este tipo de meningitis aséptica. Los factores de riesgo para el desarrollo de una meningitis incluyen no cumplir con el calendario vacunal establecido, es decir, no vacunarse frente a hemófilos influenza y tipo B, neumococo o meningococo. Esta vacunación produce una disminución en la frecuencia de meningitis bacteriana tanto en la población infantil como adulta. Por tanto, no vacunarse es un claro factor de riesgo para el desarrollo de una meningitis. Edad. Existe una asociación entre la edad del individuo y los posibles agentes infecciosos productores de meningitis infecciosas. En niños menores de un mes, los gérmenes que producen con más frecuencia meningitis son el Streptococcus agalactiae, los bacilos gram-negativos entéricos y la Listeria monocytogenes. En los niños de una edad comprendida entre los 10 y los 18 años, o sea, los adultos jóvenes, el germen más frecuente es el meningococo. En los adultos mayores de 18 años y hasta los 60, el neumococo sería el más frecuente, seguido por el meningococo. Y en las personas mayores de 60 años, así como en el periodo neonatal, la Listeria monocytogenes es el germen que se presenta con mayor frecuencia. Vivir en un entorno comunitario endémico. La presencia de determinados gérmenes va a depender de la localización geográfica. Así, el meningococo serotipo B es más frecuente en Europa. El meningococo serotipo Y es el que predomina en Estados Unidos. Y el meningococo del grupo A es más frecuente en áreas del África subsahariana. También en África es muy frecuente la meningitis por neumococo
debido a la alta prevalencia de coinfección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Sistema inmunitario comprometido. Cualquier germen puede producir meningitis en pacientes inmunocomprometidos, pero esta meningoencefalitis sería más grave por la presencia de agammaglobulinemia o de hipogammaglobulinemia. En este caso, lo habitual es que este tipo de meningitis sea producida por virus como los enterovirus o el virus del herpes simple. En los pacientes con SIDA, los gérmenes más habituales productores de meningitis serían el Toxoplasma gondii, el Cryptococcus neoformans y el citomegalovirus. En los pacientes que presentan una esplenectomía o tienen una enfermedad hematológica como el linfoma o la leucemia linfocítica, los gérmenes más frecuentes serían el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenzae. Los pacientes con déficits de factores del complemento, el meningococo sería el más frecuente, produciendo sepsis y meningitis recurrente. En los pacientes con fractura de la base de cráneo, neumococo, Haemophilus influenzae y estreptococo beta hemolítico del grupo A serían los más frecuentes. Los pacientes con fístula pericraneal sería el neumococo el más frecuente, produciendo una meningitis recurrente. Y en los pacientes con traumatismo craneal o postcirugía craneal, los gérmenes más frecuentes incluirían los estafilococos y los bacilos gram negativos. La patogenia, así como la historia natural mejor estudiada, es la de las meningitis producidas por agentes infecciosos. Por ello vamos a centrarnos en esta fisiopatología. Algunos estudios realizados han sugerido la posibilidad de una predisposición genética a presentar ciertos defectos en el sistema inmunitario que puedan aumentar la probabilidad de padecer la meningitis. Existen 4 procesos sucesivos a valorar en la patogenia de la meningitis bacteriana. Uno sería la colonización de las mucosas. En segundo lugar, el paso al torrente sanguíneo. En tercero, la evasión del sistema inmunitario. Y en cuarto lugar, el paso al espacio subaracnoideo. La inflamación de las meninges y el daño neurológico posterior van a depender tanto del microorganismo responsable como de las defensas del huésped. Muchas bacterias productoras de meningitis colonizan las mucosas, sobre todo del tracto respiratorio superior, evadiendo las defensas locales del huésped. Por ejemplo, el neumococo invade la mucosa de la vía respiratoria y puede inhibir la inmunoglobulina A mediante la opacidad de su cápsula y la liberación de una toxina. Una vez producida esta colonización y un buen asentamiento evadiendo las defensas locales, el paso al torrente sanguíneo ocurre tanto por vía transcelular como por vía pericelular, siendo más fácil su acceso si existen defectos estructurales o funcionales de estas mucosas colonizadas. Por ello, los fumadores con la alteración estructural y funcional de la mucosa del epitelio respiratorio presentan un mayor riesgo de invasión del torrente con diseminación y probabilidad de desarrollo de infecciones a distancia. En la mayoría de los casos, la llegada de gérmenes al espacio subaracnoideo ocurre tras la diseminación hematógena procedente de un foco nasofaríngeo, pulmonar o cardíaco. No obstante, también se pueden producir por contigüidad, sobre todo en casos de meningitis neumocócicas desde focos parameningios, como sería el caso de las otitis o de la sinusitis.
También podría producirse por inoculación directa como consecuencia de traumatismos abiertos o tras procedimientos neuroquirúrgicos. Una vez en el espacio subaracnoideo, las bacterias proliferan rápidamente debido a la baja concentración de complemento, de inmunoglobulinas y de opsoninas, así como a la escasez de neutrófilos. La acción de la microglia dará lugar a la lisis bacteriana y a la activación de células endoteliales y macrófagos, dando como resultado la liberación de moléculas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa o las interleucinas. La liberación de estas moléculas proinflamatorias determina la aparición de un edema cerebral vasogénico y citotóxico, con la consiguiente hipertensión intracraneal, lo cual conlleva a pérdida de la autorregulación cerebral e isquemia. La presencia de estas moléculas proinflamatorias favorece también la quimiotaxis granulocitaria, así como un aumento de la permeabilidad vascular de la barrera hematoencefálica, y de esta manera pasan los leucocitos, citocinas y otros mediadores que incrementarán progresivamente el daño. Como consecuencia de todos estos fenómenos patogénicos, se van a producir una serie de síntomas clínicos como la fiebre, la cefalea, las náuseas y los vómitos, la fotofobia, el meningismo y signos de disfunción cerebral. Sin embargo, la presentación clínica puede variar dependiendo de la edad, de las comorbilidades y del agente microbiológico específico. Esta semiología, el diagnóstico y la actitud terapéutica de la meningitis será motivo de estudio en el próximo audiovisual.